diagnóstico en los pacientes, establecer tratamientos a los pacientes y muchas veces guiar en la toma de decisiones. Aún en enfermedades que uno dice pues como tan sencillas, tan elementales, pero que podemos estar equivocados. O sea, uno puede pensar, no, el paciente tiene una hipertensión arterial esencial. Y las imágenes diagnósticas muchas veces nos encontramos que no es una hipertensión esencial, sino que tiene una estenosis de la arteria renal. O encontramos que tiene un feocromocitoma, que son enfermedades que uno dice, uy, qué es eso tan raro. Y uno piensa, uy, eso nunca lo voy a ver. Pero es falso, se ve con mucha frecuencia. Entonces, en estas charlas de radiología para medicina interna, el objetivo es abrir la mente para los diagnósticos utilizando este recurso que es la radiología. Pues la primera parte que fue la introducción, y si alcanzamos a dar una introducción general sobre principios de radiología, vamos a ver si alcanzamos a dar, pues, digamos ya en tono práctico, general, en todo el sistema nervioso central, y después a lo largo del curso iremos siendo enfáticos en diferentes temas. Bueno, en principio, el espectro de las ondas, uno dice que nosotros estamos metidos dentro de ondas, así como tenemos el celular, tenemos la luz que nos permite ver, la luz solar. Entonces resulta que todo eso está lleno de ondas, el radio que utilizamos, eh, todos son ondas del espectro electromagnético. Entonces, esto es una cosa que uno no piensa que, pues, que esté tan lleno de ondas y que eso vivamos entre las ondas. Hay gente que tiene miedo a las ondas y resulta que no, nosotros no tenemos por qué tener miedo. Vivimos en ellas, hay que usarlas. Y a veces pensamos que es eso tan raro, pero nosotros estamos metidos dentro de una cosa que se llama el espectro electromagnético. Entonces, las ondas pues tienen diferentes, digamos, longitudes, frecuencias, intensidades, que es lo que nosotros tenemos que saber. Hay diferentes longitudes de ondas, hay diferentes frecuencias que se miden por hertz y hay lo que se llama la intensidad, que se mide en decibeles. Entonces, miren, esto es donde vivimos nosotros. Vivimos en una zona donde existe lo que se llama este espectro de ondas electromagnéticas, en el cual están las de radio, que tienen una frecuencia baja, hasta las frecuencias en las cuales están los rayos X, rayos gamma, que están en todo el universo. Y pues de hecho hay instrumentos, vamos un poquito como este, un espectroscopio que puede iniciar, los más viejitos, en los cuales ustedes con un telescopio pueden detectar en el espacio elementos o estrellas o planetas que producen rayos X y que podemos ubicarlos en el espacio por su producción de los mismos. Entonces uno dice, ¿eso qué es tan raro? Pues sí, son las formas en las cuales nosotros podemos utilizar todo este espectro electromagnético. Tenemos, cuando hacemos el microondas, lo que cuando se cocinamos muchas veces, eso hace parte de este espectro, son de baja frecuencia, la luz infrarroja, la luz visible, la luz ultravioleta, los rayos X, este es el espectro. Y nosotros vivimos dentro de este espectro. Entonces imagínense que esta es la forma o el tamaño comparativo de las ondas. ¿Sí? Una onda de microondas pues tiene casi el tamaño de una mariposa. En fin, esto es como un ejemplo igual. ¿A qué temperatura de un objeto la radiación por esta longitud de onda es la más intensa? Fíjense que uno dice menos 10 millones de grados centígrados, es la temperatura a la cual están estos objetos. Entonces que es impresionante cómo varía la temperatura de acuerdo a la longitud de onda. Vamos a mirar un poquito más. ¿Para qué sirve o sirvió inicialmente estas ondas? Una la forma de detectar estas ondas fue en el radar. ¿Y esto para qué servía? Tenemos, por ejemplo, un objeto que viene, ¿qué pasó que no se vio? Aquí está. Este es el emisor de ondas, y aquí está el objeto. Cuando el objeto se aproxima, resulta o está en una posición, se devuelve parte de las ondas
y nosotros podemos captarla y podemos ver a qué distancia está entre nuestro emisor de ondas y el objeto. Entonces esto fue digamos, el uso en la Segunda Guerra Mundial que salvó a Inglaterra del ataque de los aviones alemanes, porque pues se prevenía, se sabía dónde venían los aviones y entonces digamos, se escondían o las cosas pues que tenían las guardaban, etc. Entonces, este fue uno de los usos digamos, de las ondas, el radar. Pero claro, después de eso, pues muchas más cosas eh, se aprendieron a utilizar con las ondas. Resulta que el horno microondas, inventado por este señor Perry Spencer, un generador de esas ondas que se llama el magnetrón, que es lo que tenemos cuando ustedes prenden un microondas. Resulta que acá dentro de ese control está el magnetrón que envía esas ondas, esas microondas, y ¿qué pasa? Puede provocar un calentamiento del agua, porque genera un dipolo, siempre tiene, digamos, el oxígeno, el hidrógeno, tiene un dipolo, entonces este mueve ese dipolo, da rotación, y al rotar una molécula con la otra genera calor. Esa rotación, ese movimiento de una molécula con la otra, comienza a presentar generación de temperatura del agua. Entonces, nosotros tenemos nuevamente el uso de esas ondas. Entonces, aquí está el microondas, las ondas de radio, ¿m? Las ondas de celular, todo hace parte de esto. Igual, pues ya un poco más adelante, a donde vamos a ir, a los rayos X. Los rayos X, digamos, hay estructuras que, digamos, en la historia de la física, eh, en la cual hay una mujer muy famosa, Marie Curie, eh, comenzaron a ver que habían estructuras que emitían radiación, elementos o metales. En ese tiempo era una piedra que se llamaba la pez blenda. Entonces la pez blenda emitía unas ondas que era lo que se conoció como radiactividad. Entonces, pero claro, ¿qué era la radiactividad? Eso muchas veces no se sabía qué era. Pero en todo caso, hubo un personaje muy famoso que fue, digamos, el padre de la radiología, Wilhelm Röntgen, un alemán, físico, que el 8 de noviembre de 1895, utilizando un tubo de rayos X, un tubo de rayos catódicos, que no sabía que producía rayos X, lo puso al lado de una pantalla, de un material, pues una plaquita de material fluorescente, y comenzó a ver que cuando él prendía el tubo de rayos X, esa pantalla se prendía, ya como destellos. Entonces él dijo, pues si yo, y además comenzó a ponerle encima o madera, le puso después libros y seguía destellando, hasta que, y la puso a otro lado de otra puerta y seguía destellando. Entonces había algo que encendía esa placa y él no sabía qué era. Entonces al fin puso una placa de rayos X, una placa fotográfica y vio que la placa se dañaba. Y luego, pues la gente dice que fue por de buenas que lo encontró, pero no, eso fue un trabajo interesante porque después puso la mano de la esposa, pero no fue un momentico, sino los tubos de rayos X tenían realmente no como los de ahora, pues la capacidad, digamos, la electricidad era muy bajita. Entonces la electricidad que pasaba por ese tubo era muy pequeña y tuvo que poner la mano de la esposa mucho tiempo, casi 30, 20 minutos, pero la vio la mano. Entonces fue la primera radiografía y esto fue un impacto impresionante. ¿Por qué fue impacto en la historia de la medicina? Porque para poder ver un hueso, por ejemplo, en la parte inicial de ver un huesito, había que pues, hacer una disección. O muchas enfermedades, por ejemplo la tuberculosis, había que esperar que se muriera para poder ver cómo estaba la lesión en el pulmón, por ejemplo, y le llamaban la tisis. La tisis era alguien que le diera tisis, era casi una muerte segura. Entonces, este señor, pues, comenzó a mejorar los equipos, digamos los tubos de mejor calidad, las fotografías de mejor calidad, y el año 1901, o sea, un poquito tiempo para la historia de la medicina, recibió el premio Nobel de Física. Y fíjense lo interesante de este señor, él podía haberse hecho rico con este invento,
y donó el dinero del premio a la universidad donde trabajaba y no registró la patente. Entonces este señor realmente, fíjense su generosidad con el mundo, todo el mundo pudo tener un equipo de rayos X sin pagar un peso, un dólar o un rublo o lo que sea. Entonces todo por este señor. Miren, esta fue la primera radiografía tan feita, ¿sí? Esto significó una cosa espectacular en la historia de la humanidad. Cómo sin tener que hacer la disección, ver un hueso. Y aquí pues, esta fue la primera antes de que hicieran unas mejorcitas, ¿no? Vean cómo se veía la sombra del anillo. Una cosa que uno dice, uy, qué cosa tan fea eso. Ahí yo no veo nada, pero la maravilla era poder ver, digamos, las falanges, de los metacarpianos, ver que aquí había un anillo, entonces ya la gente comienza a preguntar, pues claro, aquí puedo ver una bala, etc. Entonces, fíjese que en 1895 se hace la primera radiografía por este señor Wilhelm Röntgen, y ya 10 años después, o sea, no, en el año, en 1900, o sea, 15 años después, ya se decía que no se llamaba hospital, no se merecía llamar hospital un hospital si no tenía un equipo de rayos X. O sea, esto fue una cosa impresionante porque llevó a un desarrollo de diagnóstico y tratamiento temprano de muchas enfermedades. A veces la gente, acuérdense que el siglo XIX fue un siglo maravilloso. ¿Se acuerdan quién fue Koch? ¿Alguno acuerda quién fue Koch? ¿Quién descubrió? ¿Koch qué descubrió? El bacilo de tuberculosis, ¿cierto? Que lleva su nombre, bacilo de Koch. Y algunos se acuerdan de un investigador francés que descubrió la vacuna para la rabia y que fue el padre de la bacteriología. Pasteur. Pasteur, exactamente, Luis Pasteur. Entonces, vea, antes de Luis Pasteur era tan impresionante la ignorancia que había una teoría que se llamaba la teoría de la generación espontánea. Y Luis Pasteur dijo, no, ahí hay algo, hay unos microbios que producen las enfermedades. Entonces, primero cambia el concepto de que esos microbios que existían a veces en nuestras manos, en los materiales que nosotros nos rodeábamos, tenían esos microbios y eso pueden dar infección. Todavía no sabía que era uno u otro. Pero poco después él comienza, hubo necesidad de hacer, digamos, una vacuna contra algo que producía enfermedad en el ganado, el antrax. Entonces uno dice, antrax, lo conocemos como bioterrorismo, ¿cierto? Actualmente. El polvito ese que le llega y que mata. Resulta que el antrax, la misma bacteria, mata mucho ganado y él genera, pues primero sabe qué es lo que produce la isla y luego produce una desactivación por temperatura del poder infeccioso. Pues él lo fue experimentando y generó la primera vacuna y se la puso al ganado a un material de prueba y resultó bien. Y resistieron el antrax, entonces se hizo famoso en Francia por eso. Pero después comenzó unas enfermedades bien impresionantes y mortales, era la rabia. E igual, hizo una vacuna contra la rabia, que eso uno dice tan fácil y trata que fue impresionante como, ojalá que haya una idea en la vida de Luis Pasteur. Entonces, genera la primera vacuna contra la rabia y esto fue un hecho impresionante en la historia de la medicina en el siglo XIX y que aún la seguimos usando, esas vacunas. Entonces, dos personajes, Koch y Luis Pasteur, son muy importantes en ese final del siglo XIX. Y aparece otro personaje que es Redgen, que va a trabajar con esto de los rayos X. Pero hay otra mujer que les decía ahora, una mujer muy importante, Marie Curie. Vamos a ver qué es esto. Esto es otra cosa, la fluorescencia y la fosforescencia. ¿Esto a qué se refiere? La fluorescencia son sustancias que cuando se exponen a una luz absorben energía y la emiten, forman luz. Y la fosforescencia también la absorben pero la almacenan y emiten luz. Entonces,
Lo habían observado algunas personas, pero Marie Curie comenzó a decir también, aquí pasa algo más importante, ¿sí? Y junto con Becquerel, en 1903, reciben el premio Nobel, porque decíamos antes, la radiación que emitían algunos cuerpos, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba pasando? Este personaje resulta que mm, en su época no se permitía, por ejemplo, en Polonia, que las mujeres estudiaran, y en muchas partes del mundo, ¿sí? Personajes como que las marginaban de la educación. Entonces esta mujer con su hermana de Polonia, se van a Francia y comienza a estudiar en la Universidad de la Sorbona, la Universidad de París. Ahí obtiene su título de matemática, de física, y luego hace el doctorado. O sea, una mujer impresionante, y trabaja en lo que está en ese momento trabajando de Becquerel, y junto con él trabaja el concepto de la radiación y descubre, pues, primero cómo medirla, y aísla, pues, elementos como, pues, ella tiene el polonio, que es el nombre de su esposo, y el radio, que fue, digamos, el primero, y todos extraídos de esa piedrita, que era la famosa pez blenda. Pero esta mujer no fue un trabajo fácil. Imagínense que para sacar un gramo de, de radio tuvo que procesar casi 10 toneladas de pez blenda. Uno dice que eso se ve como tan fácil, pero en un laboratorio pequeño, sin condiciones, hacer todo este trabajo, ella con su esposo, quien murió, ¿sí?, por un accidente. Resulta que uno no sabía los efectos de la radiación. Y eso, después esta mujer murió en 1934 de anemia plástica, posiblemente por efectos de la radiación que había recibido tanto tiempo. Estuvo muy enferma, pero esta mujer está muy ligada a la historia de la medicina también, en radiología. Ella en la Primera Guerra Mundial, acuérdense, en 1914 a 1918, Marie Curie hace unos carritos ambulancia en los cuales llevan equipos de rayos X para el frente de las batallas, y cómo su trabajo salvó la vida de muchas personas, llevando la posibilidad de detectar neumotoras, fracturas ocultas o fracturas abiertas, pero con minutos, etcétera, y manejar, digamos, la Primera Guerra Mundial pues tuvo una mortalidad enorme, ¿no? Pero pues contribuyó a disminuir, pues, digamos, el número de muertes. Bueno, ¿cómo funciona, digamos, la radiografía convencional? ¿Cómo, cuando tomamos una radiografía cualquiera, cómo funciona? Tenemos aquí el tubo de rayos catódicos, tubo de rayos X, se genera la radiación, pasa por el cuerpo, y aquí está, digamos, tapadito, como era antes, una placa de fotografía, en la cual pasaba la radiación, pero no pasaba toda. Había parte de la radiación que se absorbía. Se absorbía por qué estructuras. El hueso absorbe mucha radiación, entonces en la parte de atrás no pasaba casi radiación y quedaba blanco. El aire casi no absorbe radiación, entonces pasa toda la radiación y entonces reacciona con la plata de la placa y queda negro. Pero hay estructuras, por ejemplo, el músculo, que, digamos, por ejemplo, el músculo acá, el psoas, realmente absorbe parte de la radiación y entonces queda como gris. Entonces, esto es, digamos, el principio que utilizó eh, la radiografía convencional Röntgen para ir perfeccionando la obtención de imágenes de anatomía o imágenes de patología. Eh, este es otro ejemplo. Ahora que estamos utilizando, aquí está la fuente de rayos X, aquí está el paciente, aquí pasa, en lugar de pasar a una placa fotográfica, va digamos, a un elemento como esto, que es una, una, una placa, pero digamos, de elementos que tienen fosforescencia, o sea, que son fosforescentes. Entonces, en lugar de estar en una placa de fotografía, llega a una placa fosforescente, donde genera, por la radiación que va pasando, una imagen latente. Luego pasa a una parte, digamos, un lector de las imágenes que hay acá, fotográficas, digamos, de imagen latente, y genera después
una imagen radiológica. Esto es lo que se llama unas imágenes digitalizadas o computadorizadas. Otra forma en la cual pasa la radiación es llegar directamente a un detector de rayos X, de radiación, que es lo que hace, digamos, lo que se conoce como radiología digital o DIAR, digital directa. Entonces, o podemos ir con una placa latente o directamente a una placa de detección de radiación. Y nosotros al final podemos tener imágenes, digamos, no convencionales en la placa fotográfica, sino imágenes digitales. Entonces, la era digital, que es la que tenemos ahora, yo no sé, ¿alguno de ustedes ha visto equipos de rayos X convencionales? ¿Se han visto o no? De los viejitos, de los que tenían en Sí, lugar. doctor. ¿Sí los han visto? ¿Sí los conoces? Sí, doctor, sí los he visto. Entonces, miren que ya mucha gente ni siquiera conoce, porque acá hay todos, ya todos son digitales. Pero, por ejemplo, a mí me tocó igual, cuando comencé radiología, había un cuarto oscuro donde pues se podía, digamos, estar máquinas y allí se procesaban las películas y se pasaba con un revelador y luego un fijador y se secaban las placas. Luego llegaron las máquinas reveladoras y pues claro, ¿qué pasaba con estas radiografías convencionales? Habían que, impresionante, en el Hospital Universitario del Valle, había un cuarto enorme, una cosa que ustedes no se imaginan, todo el peso que había allí por la cantidad de radiografías. Eso era una cosa impresionante, muchas toneladas y todas las radiografías se vendieron porque pues tenían plata dentro y era mucha la plata que tenían. Esa fotografía anteriormente en esas placas eran llenas de plata y plata en material porque eso servía para fotos. Entonces, claro, era un problema. Usted necesitaba una radiografía, ustedes eran impresionantes esos archivos, era una biblioteca enorme de pacientes, pero en lugar de pacientes eran puras radiografías. Era una cosa muy engorrosa y pues en cambio ahora ustedes con la era digital tenemos ya la facilidad de los que llaman los PACS, que son sistemas de procesamiento y almacenamiento de imágenes. Entonces ya ustedes solamente ponen el nombre clic y aparece ahí con un clic. Y además puede tener la imagen, la puede mandar a su casa, la puede mandar a donde quiera. Bueno, pero hablando de tantas cosas actuales, realidad convencional, realidad digital, nos hemos olvidado de lo que es la base de la radiología, que es el tubo de rayos X. El tubo de rayos X es como un bombillo, pero en el cual tenemos, en lugar de un electrodo que emite luz, nosotros este filamento, este electrodo, que es el cátodo, eh, tiene un voltaje bien alto, entonces en lugar de comunicarse directamente con el ánodo a través de como un movillito, resulta que es un espacio, y en ese espacio estos electrones que van viajando acá golpean contra este ánodo y comienzan a emitir una radiación, que es los rayos X, que es lo que descubrió Redfield, que dijo, oye, estos rayos X, ¿qué son? Entonces les puso X porque no sabía qué eran. Y esos rayos X, eh, pues tenían la capacidad, le decíamos ahora, de tener fosforescencia, emitían, digamos, con unas láminas, se encendían las láminas fosforescentes y además podían generar una imagen latente. Entonces, aquí está el tubo, ¿sí? ¿Qué importancia tiene? Viene, digamos, donde está conectado, aquí llegan los electrones y comienzan, en lugar de pasar, pues, perdón, aquí está. Otra que en lugar de pasar por un material de alambre, alguna cosa, no pasan, es por el aire. Por el aire pasan los electrones y golpean a este ánodo, ¿sí? Que está aquí, en el cual esto es un material muy, digamos, muy estable, muy duro, tiene tungsteno. Y el tungsteno a veces tiene rodio, ¿sí? Otro rodio que eso resiste mucho el golpe del electrón, pero además genera rayos X. O sea, se dice que la radiación que nosotros tenemos, esta que es artificial, producida por desaceleración del electrón, eh, se produce porque genera una corriente, una radiación tan fuerte por la velocidad con que se detiene el electrón y golpea con esto.
Esta es una de las cosas que es uno maravilló a los físicos y todavía sigue siendo muy interesante, cómo producir radiación artificial con la disminución de la velocidad del golpe del electrón sobre una placa. Entonces, aquí están las partes del ánodo con el cátodo, también digamos están los electrones, está este disco que es el que gira, y luego la velocidad con que salen estos electrones, que puede ser bastante rápido. En la historia, pues resulta que, claro, aquí no solamente está el tubo de rayos catódicos, sino muchas veces tenemos pues todo el sistema eléctrico que está detrás de eso. Está un motor, que es el que mueve ya ahora, ya se pone, dice que es un ánodo rotatorio, pues está moviéndolo. Entonces, este motor gasta energía. Luego, la parte eléctrica dentro digamos, cuántos voltajes tienes. Entonces, resulta que estos ya no son como antes, que uno vería 120 voltios. Usted imagina que un tubo de rayos X puede funcionar de 70.000 a 150.000 voltios. Entonces decimos kilovoltios. Cuando usted toma una radiografía de toras, digamos, el voltaje que está dentro de este ánodo, que está rotando, este ánodo rotatorio, puede fluctuar entre 70.000 voltios a 110.000 voltios. O sea, es una cosa enorme, pero ¿cuál es digamos, el secreto? Que eso son milisegundos que dura esta emisión de radiación. Eso es 20 milisegundos, o sea, el tiempo en el cual está emitiendo y prendido este tubo, emitiendo rayos X, es en milisegundos, ¿sí? Pero ¿qué más nos falta dentro de esto para que usted más lo complejo? Esto genera mucho calor. O sea, uno sabe, ustedes siempre han estado digamos, en la sala de rayos X, en la suite de rayos X, y siempre tiene aire acondicionado, porque esto necesita un transformador para esto, para generar, y luego eso también genera mucho calor. Entonces, todo esto a veces necesita un sistema de refrigeración. Este tubo funciona muchas veces con agua, ya no se utiliza mucho agua, pero funciona con aceite. Entonces el aceite tiene que moverse. Entonces imaginen todos los sistemas que hay en este momento para generar una imagen de calidad, un buen, digamos, unos rayos X estables, controlados, etc. Además, siempre cuando nosotros tomamos una radiografía, en esa, digamos, en la placa, en el chasis de la radiografía, ya pues se usan lo que se llama unas rejillas. Las rejillas hacen que la radiación que va a llegar al paciente sea en línea recta y no oblicua. Entonces, la posibilidad de que exista, digamos, borramiento de los contornos de las imágenes se mejoró con estas rejillas. Entonces, imaginen, este es el concepto de la rejilla. Cuando pasa a salir la radiación del tubo de rayos X, pasa por el cuerpo, resulta que las rejillas, estas rejillas que están aquí, que uno y las otras que están metidas dentro de esa plaquita, entonces solamente entra la radiación que esté vertical. Los que están oblicuos no entran, entonces se rechazan. Entonces esta radiación que se rechaza a veces por el cuerpo, que la radiación golpea y sale parte hacia los lados, se llama radiación dispersa. Esta es la radiación más mala que hay. Esta es la radiación que cuando usted está al lado del paciente que le toma una radiografía o que le está haciendo una angiografía, el peligro real es la radiación que sale del paciente a usted. Entonces, la radiación dispersa es muy dañina. Entonces, hay que tener cuidado, por eso hacer lo que se llama la protección radiológica. Se utilizan chalecos para que no nos dé la radiación en el cuerpo. Pero además utilizamos, por ejemplo, protector de tiroides, protector de gónadas en los niños. Ustedes han visto en muchos hospitales que todos monitoran radiografías en la UCI y a ningún niñito le ponen protección gonadal. Entonces, es como darle un golpe a un niño, a las gónadas, eso duele mucho. Entonces, a los niños hay que protegerlos, las gónadas. Otra cosa es el daño en la tiroides. La radiación dispersa produce daño en porque digamos, ¿cuál es el problema de la tiroides o de la médula ósea? Son células que tienen alta replicación. Y cuando llega la radiación, resulta que el DNA de estas células se puede dañar y no repararse tan rápidamente como se espera. O sea, esta radiación, el daño que se produce es en la cadena del DNA. Acuérdense, los enlaces de la adenosina con la timina son susceptibles
a la radiación. Entonces se rompen esos enlaces y si no se repara en forma adecuada esa cadena de DNA, pues resulta que puede pasar con la célula, o la célula se muere, o la célula comienza a presentar malformaciones y pueden generar tumores. Entonces, la leucemia, por ejemplo, se ha asociado a veces a una enfermedad de base, ¿sí? Por ejemplo, que tuviera un cromosoma Filadelfia, que hace que seamos más susceptibles a producción de leucemia por radiación, porque no se repara en forma adecuada el DNA. O, por ejemplo, tumores de tiroides. O sea, si usted recibe mucha radiación, la tiroides es factible que pueda generar carcinoma de tiroides. Entonces, ¿qué es lo importante? O sea, saber que la radiación es útil, es radiación primaria que pasa, podemos tener la foto, pero el problema es la radiación dispersa, que esta radiación nos puede hacer daño y al paciente mismo. Entonces, nuevamente, vamos a explicar el concepto de imagen digital. Está el tubo de rayos X, está el paciente. Aquí está, en lugar de tener, por ejemplo, una placa, tenemos, por ejemplo, en este caso, una cámara de televisión digital. Entonces, esta cámara se llama un intensificador de imagen y es la que se usa, por ejemplo, para fluoroscopia. Fluoroscopia que nos permite hacer angiografía, ver los vasos, o nos permite hacer cirugías. Usted va moviendo y se va viendo el paciente, entonces puede hacer cirugías de ortopedia, o podemos hacer, dar un medio de contraste oral, bario, le damos bario al paciente y vemos cómo el bario va pasando por el esófago, el estómago, podemos meter medio de contraste por el recto, hacemos un colon por enema, o podemos poner medio de contraste en la vena, y pasa y podemos ver, por ejemplo, cómo elimina el contraste por los riñones. Entonces, esto es lo que se llama, pues, un identificador de imagen. Anteriormente no eran digitales, ahora ya todos son digitales y pasan de esta cámara o de este generador digital a un fax, y nosotros podemos verlo en un computador o lo podemos imprimir, que es lo que se hace actualmente. Entonces, miren, este es el equipo convencional, el tipo de rayos X. Resulta que le ponemos aquí, en lugar de poner la placa de fotografía, le ponemos aquí el DIAR o CIAR. DIAR se llama digital directo, o CIAR digital computadorizado. Cuando tenemos un computadorizado, resulta que las imágenes tienen que meterse en lo que se llama un digitalizador. Y aquí él abre el chasis, procesa lo que decía la imagen latente y luego los sale la imagen. Pero con el directo, resulta que del directo pasa, llega aquí al chasis, y de aquí, pues por Wi-Fi, pum, llega directamente al computador. No necesitamos esto. O sea, la velocidad digital directa es directamente pasa del chasis por Wi-Fi al computador. Y en cambio la CIAR, digital computadorizada, necesitamos un lector de la imagen que está aquí latente para que nos llegue la imagen. Entonces ya en este momento pues están mandadas a recoger las placas porque contaminan más, generan pues, basura, etc. Entonces ya casi todos los sistemas en los hospitales son digitales, directos o computadorizados. Entonces, vean, esta es la famosa suite de rayos X, en la cual nosotros, pues, ya nos llega, este era el sistema convencional, donde llegaba aquí, había que revelar, etcétera. Ahora ya llegamos directamente a un sistema de Wi-Fi, etcétera, donde la imagen llega por Wi-Fi de este chasis que está metido, y no hay que quitarlo, sino que está metido allí. Este es un equipo de el tubo de rayos que está aquí pasa por el paciente y la imagen llega acá, o esté de pie, el paciente se hace acá y está aquí atrás. Entonces, esta es una mesa de rayos X, esta es una vertical también de rayos X, y todas ya llegan directamente por vía por Wi-Fi al computador. Bueno, este es lo que decíamos la fluoroscopia. Entonces podemos ver estructuras, por ejemplo, el paciente se sienta acá, aquí está bajo el tubo de rayos X, y aquí está el detector, la pantalla fluoroscópica. Entonces, por ejemplo, esto es lo que mostraba antes, pues, que en las películas de cine y tal. Uno piensa que esto es mentira, pero esto sí pasó. La gente pagaba en los circos para verse, entonces pasaban y los miraban, ¿no? Y era una cosa ver los huesitos, y entonces se asustaban, etc. Entonces, ¿esto qué importancia tiene?
Las anteriores, digamos las primeras imágenes de fluoroscopia, se ponían una placa, aquí era una placa de fósforo, y se tomaban las rayos X, pues que no era continuo, se prendía el tubo de rayos X y se comenzaba a ver aquí dentro el movimiento por el efecto de la fluoroscopia del fósforo, de fluorescencia del fósforo. Pues ahora nosotros ya utilizamos el sistema digital. Entonces, en radiología convencional vamos a hablar de las 5 densidades que se ven en la radiografía. Van desde la más densa, que es el metal, hasta el aire. Entonces, esto nos va a dar diferentes, digamos, escalas, se llama escala de grises. El aire, decíamos, absorbe menos radiación, entonces se ve negro, la más negro. La grasa, absorbe un poquito más radiación, pero la es muy blandita y se ve negra, o grisecita, gris casi oscura, muy oscura. El líquido y el tejido de los músculos, por ejemplo, son que tienen líquido, la sangre, el músculo, se ven igualitas, o sea, se ve una densidad intermedia, son grisecitas. El calcio se ve blanco, ¿sí? Pero cosas, por ejemplo, como el hueso, se ven blanquitas, pero lo que es más denso son, por ejemplo, el bario, que es el que utiliza para medio de contraste oral o rectal, y los proyectiles, ¿sí? Que se ven muy densos. En esta placa tenemos las diferentes densidades, ¿no? Densidad del hueso, que es blanca, densidad del metal, que es muy blanca, densidad del aire, que está por fuera, o aquí en el pulmón, que es densidad de aire. Pero fíjense que esto es lo que se llama las marcas vasculares. Las marcas vasculares son los vasos que tienen agua, entonces usted los puede ver donde se bifurcan y todo es por la densidad del agua que tienen. Ahora miren este es un aneurisma de la aorta. Entonces ustedes ven que, claro, este aneurisma tiene mucha agua dentro y es grande, entonces la imagen se produce porque el agua absorbe mucha radiación. Absorbe mucha radiación cuando llega las rayos X restantes a la placa, bien sea de fluoroscopia o placa de radiología digital o computada, o a la placa de plata, pues de granitos de plata. Resulta que llega más o menos, entonces como llega un poquito menos se ve más blanco, o si llega mucho se ve negro, es el concepto nuevamente. Entonces, corazón tiene agua, el músculo tiene agua, entonces, miren acá arriba, encima de la clavícula, se ve como grisecito. Esta parte gris, estructuras musculares y grasa. Entonces, por ejemplo, esta línea se llama la línea acompañante. Acompaña la clavícula y es tejidos blandos. Aquí tenemos también, fíjate, la parte del músculo. El músculo también se ve grande. Entonces es importante ver porque a veces ustedes tienen pacientes que tienen mucha desnutrición y esto está pegadito, pegadito, forradito los huesos. Entonces usted con la placa dice, uy, este paciente está muy flaquito o muy gordo. En 1970, bueno, entonces el equipo de rayos X tuvo mucha evolución porque se mejoraron los kilovoltajes, miliamperajes, etcétera. Pero no, si no fue hasta 1970 cuando este señor Hounsfield, Gottfried Hounsfield y Alan Cormack, ingenieros, comenzaron a poner o unir un tubo de rayos X con un computador. Entonces, en lugar de tener una placa, pusieron unos detectores de rayos X, de radiación. Entonces, cuando tomaban, digamos, una imagen, lo que tenían era una escala de detectores, escalas de densidades de detectores, que lo llamaban coeficientes de atenuación de la radiación. Entonces, resulta que al unir la radiación del tubo, pero acá con unos detectores, acá lo que iban a obtener era una serie de datos numéricos. Los datos numéricos se procesan, ¿sí? Se procesan con un computador, porque ya había un computador que podía procesar mucha información. Pero entonces, claro, el equipo de rayos X tomaba una imagen acá, luego tomaba otra imagen en otro lado, pues este es el uso actual, ¿no? Ahora se llama pues un anillo de detectores o muchos anillos, pero el primer equipo pues, no era así, él solamente era lineal y tomaba diferentes posiciones. Ya después se puso en tubo de rayos X a rotar, entonces realmente en cada posición del tubo de rayos X vamos a tener una serie de datos, y con esta serie de datos vamos a meterlo en un computador que es lo que va a generar una imagen. Pero entonces allí también está un personaje
que utilizamos todos los días, es el personaje que se llama la transformada de Fourier, un matemático. Entonces Fourier, cuando ustedes ven una imagen de celular, ustedes ven una fotografía en el celular, cuando me están viendo a mí aquí, ustedes lo que están viendo es una serie matemática, una serie de datos matemáticos con los cuales yo hago imágenes. Digamos, esa fórmula matemática es muy compleja y tiene como un algoritmo matemático. Cuando nosotros vemos una imagen en nuestro computador o en nuestro celular, nosotros vemos una imagen que es, digamos, una serie de datos en las cuales yo puedo tener mejor calidad o peor calidad de acuerdo al número de datos, que es lo que se llama la resolución de la imagen. Entonces, a veces hay imágenes que uno dice en el celular están muy feas porque mi celular tiene muy mala resolución o me la mandaron muy mal. Realmente es la transformada de Fourier que pues tiene nuestro computador, tiene poca facilidad para almacenar datos, no tanto para almacenar, sino procesar los datos. Entonces no tenemos la resolución suficiente para tener una buena imagen, muchas veces por falta de software del computador o falta de hardware. O sea, y eso mismo se cumple en las imágenes del tomógrafo o de la resonancia. Tenemos imágenes que son producto matemático, que son datos, y los datos generan imágenes. Entonces, estos procesamientos de estos datos para las imágenes son los algoritmos matemáticos. Entonces, si nosotros tenemos muchos datos, esos datos son como cuadraditos de datos, que es cuando ustedes ven una imagen, ustedes han visto que se ve como les decimos pixelada, una imagen pixelada que es como muchos cuadritos. Ustedes comienzan a ampliar una imagen y ven cuadritos, cuadritos, y al final se pierde. En todas las imágenes que empleamos es eso. Cada datico, cada cuadradito, es una matriz de muchos daticos, datos matemáticos que dan un cuadro de imagen, y al final une todas las imágenes y da una imagen más bonita, real. Entonces, en tomografía computada, esas imágenes, esos coeficientes de atenuación de la radiación, se compararon con el agua y esto se midió en una escala que se llama escala de Hanfield en honor a este señor al ingeniero que creó el primer equipo de tomografía computada. Entonces, en lugar de dar densidades hipodenso, hiperdenso, digamos como en la radiografía que es o zonas más densas, radiodensas o isodensas o hiperdensas o radiopacas o radiolúcidas, aquí nosotros hablamos de densidades Hanfield. Los pulmones tienen una baja densidad, dicen de menos 600 a menos 400. La grasa de menos 100 a menos 30. El agua de 0 a 20 y los tejidos blandos de 40 a 80. Entonces, en lugar de tener como lo otro opacidades, una cosa muy opaca, muy blanca, ¿sí? O aquí lo que tenemos son densidades. Entonces, nosotros podemos decir, mire, este es un tag de tórax, en el cual tenemos, por ejemplo, se toma un tag de tórax y le decimos al computador, por favor, muéstreme las imágenes con una densidad baja, cerca al aire. Entonces vemos mucho la ventana esto la cámara ventana de pulmón. Entonces, este paciente dice en esta ventana que se llama de mediastino, que es como para ver los vasos, resulta que ese paciente tenía aquí una toalla y resulta que no se ve porque solamente ve cosas de muy baja densidad en esta ventana. Entonces usted ve la toalla, aquí no la ve. Aquí ve el pulmón, aquí no lo ve. Usted que ve acá en esta ventana, la zona de interés que son, por ejemplo, aquí estoy viendo 900 unidades Hounsfield. O sea, es la densidad del hueso, la densidad del medio de contraste endovenoso. Entonces, nosotros en la tomografía computada podemos tener, si quieren nos volvemos un poquito, podemos tener una ventana que se dice de pulmón, ventanas de menos 600, menos 400 unidades Hounsfield, ventana de grasa, solamente tenemos la grasa o de tejidos blandos. Entonces, miremos acá. Esta es la escala de menos 1000 a 1000. Y yo le digo al computador, no, por favor, mírame entre menos 100 o menos 200 a más 300. Entonces, usted ve estas densidades que tiene parte de pulmón, pero te pone 300, 200 más o menos hueso. Entonces, te ve hueso, te ve un poquito de pulmón, pero no tanto, pero te ve músculo. Sí, estos músculos se ven muy bien. Miren esta que solamente le digo, mírame casi hacia el aire, menos 1000, 1500, 1500 a 30. Entonces te ve la grasa muy blanquita,
muy blanca, pero te ve estructuras dentro del pulmón. Entonces, esto es lo que se llama una ventana de pulmón, una ventana de mediastino. Entonces, es importante tener el concepto de densidades, densidades de la escala de Hounsfield, escala de Hounsfield. No se olviden de esto que es muy importante. El agua tiene una densidad de 0 a 20, la sangre, sangre aguda, o sea que sale apenas, tiene muy alta densidad porque tiene mucha globina, resulta que te puede dar una densidad de 20 a 30 unidades Hounsfield. O a veces, por ejemplo, puede tener un poquito más, hasta 50. Cuando tenemos contraste entre los vasos, te puede dar alta densidad. Por ejemplo, miren este acá, una densidad muy alta, 900 unidades Hounsfield. ¿Por qué? Porque el medio de contraste que nosotros utilizamos, el yodo, tiene alta densidad. Entonces nos permite ver muy bien, por ejemplo, fíjense, este es el tronco acrocefálico, formando ya la cava superior. Aquí pues este es la subclavia, perdón, la carótida interna, la carótida común izquierda, el tronco acrocefálico. Entonces esto es importante que aprendamos a conocer. Bueno, junto con la radiación, fíjense que en la historia de la radiología ha habido problemas. Uno de los problemas es que la gente comenzó a usar la radiología para los circos, ¿sí? Para mostrar lo que decíamos, la fluoroscopia, verse por dentro. E igual, como la radiación, las quemaduras por radiación comenzaban a producir como que la piel se ponía rosadita, la quemadura de piel, al exponerse a la radiación, entonces lo comenzaban a usar para el acné. El paciente con acné le ponían el tubo de rayos X, entonces claro, le generaba un poquito de quemadura y al final pues la piel se descamaba y mejoraba aparentemente el acné. Pero esto al final pues claro, se vio que provocaba daños que eran irreversibles. Irreversibles, ¿sabes? Quemaduras severas, pero lo que estaba más grave era lo que estaba debajo, que no se veía. Lo que le pasó a Marie Curie, una leucemia. Entonces, se le dañó toda la médula ósea. ¿Por qué? Porque se expuso mucho tiempo a la radiación y le dañó todas sus células más. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la radiación? Los efectos se llaman de la radiación ionizante, que muchas veces esta radiación ionizante altera las células de mayor replicación molecular. Entonces, si tenemos mayor radiación por mucho tiempo, tenemos mayor efecto somático. Y algunos dicen también que la lesión celular puede ser severa, si usted, por ejemplo, paciente después de una bomba atómica, los rayos X, rayos gamma, eso matan muchas veces a todo, ¿sí? A nuestras células, una por la temperatura que se calientan y otro es que el daño molecular es tan severo que en 2 días usted se muere, porque le dañó todas las células de producción de sangre, entonces hacen un sangrado severo, etc. Pero entonces estos son más o menos para que veamos las respuestas por la radiación. Podemos tener una respuesta en minutos, horas, días, años. Y a veces el problema es este, que podemos tener un daño molecular, el daño irreversible. Entonces, anomalías hereditarias o cáncer es el problema al final. Entonces, nuestro problema es el ADN o DNA. Entonces, puede ser un efecto directo o un efecto indirecto. Entonces, un efecto directo es el efecto directo de la radiación y otro el efecto indirecto porque la radiación produce radicales libres digamos, radiolisis en el agua, pues provoca destrucción del agua y esto tiene un efecto indirecto en nuestro DNA. Al final, las dos vías, o directamente radiación ionizante, esos nos pueden dañar, o el efecto indirecto por producción de radicales libres. ¿Y qué produce al final? Puede alterar que se pare el ciclo celular. Recuérdense el famoso P53. ¿Qué problema tiene este oncogen? Ese oncogen supresor. Resulta que podemos dañar el gen supresor y ¡pum! Muchos tumores se comienzan a producirse. Entonces casi como si tuviéramos una parada molecular de nuestro protector. Entonces, dañamos nuestro protector y, claro, células malas pueden sobrevivir y dar un cáncer. Entonces, o igual, podemos hacer que ese DNA no se repare inmediatamente por el efecto de radiación. Entonces, se muere la célula y da una patología pues, rápida y se muere la persona. O tenemos una reparación defectuosa, que puede ser una mutación letal o no letal. Entonces, el problema es cuando son no letales y llevan pues, que rápidamente se elimina por el sistema, digamos,
inmunológico, pero muchas veces son mutaciones letales que aceleran la apoptosis. Entonces, esos son los problemas. Entonces, hay que saber que la radiación se debe usar, que tenemos, digamos, problemas con la radiación. Esta es la radiación que hemos dicho, la radiación dispersa, ¿sí? Ionizante también, o también es la radiación directa, puede también dañarnos, directa o indirectamente. Entonces, ¿qué nos interesa? Tratar de evitar nuestra exposición a la radiación, que son las medidas de seguridad. Entonces, nosotros podemos utilizar la radiación, por ejemplo, de rayos X para curar tumores. Por ejemplo, hacemos un acelerador lineal y vamos y el efecto directo hace que pues, algunos tumores que son, digamos, se llaman radiosensibles, se les daña su DNA rápidamente y se mueren. Otro es el problema de nuestras células que son buenas y que se nos van a dañar. Entonces, todo depende de la dosis de radiación y la absorción de la radiación. Entonces, nuestra médula ósea, el colon, el pulmón, la mama, el estómago, pueden ser muy susceptibles a la radiación. Entonces, aquí están problemas, se llaman efectos determinísticos, o sea, determinadamente hay varios daños que se dan. O sea, uno, pues si la radiación, la primera, 2 grays, es bajita, da el eritema en la piel, se pone rosado. Se pierde el pelo a los 3 grays. Esterilidad, eso de acción directa o indirecta. Catarata, 5 grays. Letalidad, cuando tenemos una radiación en todo el cuerpo de 3 a 5 grays. Entonces, esto es importante. Nosotros utilizamos cosas que son miligrays, ¿sí? Muy poquitas. Esto es una radiación enorme. Entonces, cuando se absorbe la radiación, podemos tener, imagínense, esto es, cuando vivimos la radiación normal, ¿sí? De nuestro cuerpo son 400 milirems, 440 milirems. Una mamografía te da, una mamografía completa te da 30 milirems, de manera es casi la radiación de un año. La radioactividad total de la Tierra te da 28 milirems. Una placa de toras te da 4 milirems, realmente es poquito. Entonces uno dice, una serie gastrointestinal, 1400 milirems. Entonces el proceso de la radiación hay que tenerlo con mucho cuidado. Un TAC de toras te da 2500 milirems. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Para evitar esto, esta radiación y la seguridad, se creó estas técnicas que sea lo más baja, que la radiación sea lo más baja posible, alcanzar. Entonces, la idea es baja radiación. En este momento los equipos de rayos X, la idea es que tienen que tener poca radiación, los trabajadores de la salud exponerse menos a la radiación. Entonces, de reducción de digamos, los equipos de radiación de baja radiación, tubos de baja radiación. Bueno, radiación y embarazo. Entonces sabemos que después de Hiroshima y Nagasaki, pues hubo muchos niños que se murieron y otros pues salieron con malformaciones o abortos. Entonces, esto es importante, la época en la cual se recibe la radiación. Si estamos en el primer trimestre de embarazo, hay más posibilidades de que tengamos efectos dañinos al feto. Entonces, igual, depende de la cantidad de radiación y el tiempo, si se repitió o no, y qué fase del embarazo. Entonces, la embriogénesis es el periodo donde somos más susceptibles al daño por la radiación. Acuérdense que no es que sea una placa, sino que, ojo, una placa tiene radiación, pero si se reciben muchas placas, es un peligro. Entonces, en este momento hacemos protección, digamos, de la pelvis en los niños, también en los adultos. Entonces, saber que cada vez que nos exponemos tenemos un riesgo. De 0 a 2 semanas, si la radiación es poquita o si es más, eso tenemos problemas. De 3 a 4 semanas, aquí tenemos diferentes posibilidades. Si es mayor de miligrays, ahí podemos tener de pronto un aborto. Pero fíjense que si es muy poquita, de 5 a 100 miligrays, pues casi no hay nada. De 11 a 17 semanas ya podemos tener riesgo de disminución, si es más de 100 miligrays, de alteraciones de retardo mental, de acuerdo a la cantidad de radiación por el daño. Después de 17 semanas, fíjate que casi no hay problema. Bueno, ya son las 7, vamos a ver resonancia magnética. ¿Hasta allá han entendido, muchachos? ¿A que descansemos un ratico? ¿Se han entendido, muchachos? Es ver
¿Cómo funciona el resonador? Aquí está el magneto, ¿sí? Lo que decíamos la bobina de Tesla, que genera un gran campo magnético. Aquí está el cuerpo de la persona, ¿sí? Y sobre el cuerpo de la persona ponemos lo que se llaman antenas. Estas antenas. Estas antenas tienen doble función. Igual, envían ondas, microondas, y reciben ondas. Entonces, alteran a los protones para que bailen y luego reciben las ondas que ellos producen. Entonces se llaman bobinas receptoras. Reciben y envían, ¿sí? Entonces, esta es la bobina principal, estas son bobinas receptoras y este gran campo magnético. Entonces aquí están los diferentes protones del agua, cómo se mueven allá, cómo se organizan y al final pues esas imágenes van al computador igual con el mismo algoritmo matemático, la misma fórmula matemática transformada de Fourier para que se acuerden, hacen las imágenes de las señales. Entonces nosotros decimos aquí son señales, o sea, las señales como de radio son tienen hiperintensidad, o sea, tenemos una intensidad de 40 decibeles, 100.000 decibeles de onda, de frecuencia. Nosotros igual, aquí hablamos de señales de intensidad. Entonces esta es la teoría de cómo funciona, la anatomía, pues del átomo, como la teoría de Demócrito de Leucipo, ¿sí? En 1773 la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Dalton, que es la ley de conservación de la masa, el modelo atómico, etcétera, como se llama el modelo atómico del carbono, el oxígeno, el agua. Luego, Thomson, el modelo de los dipolos, las cargas positivas, negativas dentro del átomo. Rutherford, el movimiento de las cargas, ya digamos el protón, los electrones, el neutrón, cómo está esto, pues digamos positivos y neutrones acá adentro. Luego Bohr, 1913, la teoría atómica, cuando ya hablan de los fotones que salen y envían al pasar de un nivel de energía menor a otro mayor, de mayor a menor, y libera energía, que es los famosos protones. Aquí está la H, la constante. Luego, pues seguimos viendo más cómo cuando comenzó a descubrirse la radiación, había algo, cómo qué era lo que pasaba allí dentro de estos átomos, qué era lo que producía radiación, sí, los fotones, pero qué más había, había cosas que no se sabía que era la constitución atómica de esto, de cuántos eran los números de protones, neutrones y los electrones que había, entonces cómo esto daba el peso molecular, el número atómico. Y luego todos estos protones se van moviendo, digamos, los spines, se llama el giro de los electrones y el giro neto del núcleo, todo eso se mueve. El principio del movimiento del núcleo tiene un movimiento que nosotros podemos utilizar. Entonces, luego, pues, esto está toda la parte de Faraday, que pues cómo se acuerdan del rayo y cómo el pararrayo, cómo la energía, la corriente se transmitía por diferentes estructuras, ¿no? Pues aquí más o menos esto es bastante rápido, cómo nosotros tenemos un giro dentro de nuestros protones y de nuestros electrones y cómo eso nosotros podemos, lo que se llama el momento magnético, cómo nosotros podemos orientar ese giro del protón en un campo magnético, que es digamos, el famoso imán. Entonces podemos hacer que él se vaya hacia un lado o el otro. Entonces, este giro es lo que nosotros utilizamos en el isótopo de hidrógeno más abundante, que es el del agua, ¿no? Que tenemos muchos. Entonces nosotros podemos ese protón ponerlo a orientarse entre un campo magnético y darle al orientarse, resulta que los ponemos a norte o sur, ¿sí? Entonces, este imán es el que nosotros utilizamos del magneto del resonador. Ponemos esos isótopos del hidrógeno que tienen una carguita, la ponemos que esa carga, pum, se oriente hacia un lado y el giro del protón vaya de norte a sur. Ahí están organizados, que es lo que decía. Cuando nosotros utilizamos ya Max Planck, decimos que estos electrones, podían ganar energía y ponerse de arriba hacia abajo. Entonces este Max Planck, pues a un alemán también, pues actualmente está en el Instituto Max Planck, que trabaja de todo esto de la teoría cuántica. Resulta que esos cuantos, esa cantidad en un campo magnético que él gana o pierde energía, nosotros la podemos aquí orientar digamos, dentro de un cuerpo, con zonas de mayor o menor energía, de acuerdo al número de esos protones. Y podemos generar, digamos una orientación en paralelo o antiparalelo, hacia arriba o hacia abajo, de eso es lo que llama el momento.
Esto es lo que decía ahora lo del giro. La precesión es lo que pasa como con el trompo. Él no solamente está girando, sino como rotando sobre su eje. Esta rotación en su eje, esto se llama PO, es digamos, la secuencia, la frecuencia en la cual nosotros utilizamos específica de precesión. Nosotros sabemos que algunos protones giran o precesan a determinada frecuencia y es lo que nosotros hacemos en resonancia magnética. Ponemos diferentes secuencias de precesión con el campo magnético y de esa manera nosotros hacemos que entre en resonancia diferentes cosas, ¿sí? Entonces igual aquí están, digamos, las diferentes, nosotros en resonancia magnética podemos utilizar ese principio no solamente para radiología, sino para muchas cosas, muchas cosas. Aquí utilizamos la secuencia de radio, pero podemos utilizar cualquiera de estas, hasta en el espacio podemos ver esto, ¿sí? Bueno, aquí están los protones, lo que les decía, ¿sí? Si nosotros ponemos a bailar, resulta que ellos ganan energía y se mueven distinto. Que nosotros podemos decir, bajo esta secuencia de precesión, nosotros podemos descomponer como en un campo, en una X y Y, ¿sí? Un campo longitudinal y un campo transversal. Entonces podemos a bailar los protones, aquí están bailando los protones con una frecuencia que se llama en fase, y cuando ya les quitamos están todos bailando lo más de bonito, aquí están bien bailando al comienzo, luego comienzan a bailar y luego cuando los soltamos, comienzan a liberar energía, que es la que nosotros medimos. Entonces este Free Induction Decay es como la frecuencia se va cayendo, ¿sí? O sea, aquí subió y luego cae hacia el otro lado. Entonces esta secuencia, esta señal que emite el protón es la que nosotros medimos, ¿sí? Y nosotros tenemos un momento en el cual la medimos bastante grande, luego ya se pierde. Entonces nosotros decimos que lo más importante es el tiempo en el cual nosotros medimos la frecuencia, digamos, que emite el protoncito. Entonces nosotros podemos medir acá, y eso es lo que nosotros ya iremos a ver un poquito más en la siguiente clase, pues, de los principios de resonancia por imágenes ya. Entonces esto es cuando ya comienza a caerse, el T1, el T2, ese es como el tiempo digamos, en el cual entra nuevamente el descanso del protón y nos va a enviar una señal, ¿sí? Un tiempo de repetición de la frecuencia que le estamos dando, una radiofrecuencia de pulso, él comienza a emitir esa señal, gana energía, y entonces tenemos una cosa que se llama el tiempo de repetición y el tiempo de eco. El tiempo de eco es el cual nosotros medimos la señal, ¿sí? El tiempo de repetición entre un pulso y otro. Entonces podemos repetir el pulso o más cerquita o más lejos, e igual la señal la podemos captar antes o después. Bueno, esta es la idea, pues, general de la resonancia magnética, pero ¿qué me interesa?